¿Te ha pasado algo que no puedes explicar? ¿Alguna vez sentiste que alguien te miraba, aunque estabas solo? Si alguna vez viviste algo paranormal, suscríbete. Este canal es para ti. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar te va a perseguir por días. Esta no es una historia inventada. Es el testimonio real de un taquero en Tijuana, que hizo un pacto por éxito, y terminó sirviendo tacos del infierno. Quédate hasta el final, porque cuando sepas lo que había en ese frasco, no volverás a comer tacos igual. Siempre creí que el sabor de mis tacos era lo más importante de mi vida. Desde chamaco, soñaba con tener mi propio puesto, y lo logré. Tacos Don Memo, justo en una esquina concurrida de la zona norte de Tijuana. No era el mejor lugar del mundo, pero entre borrachos, turistas y taxistas, nunca faltaba la clientela. El trompo de pastor giraba día y noche, y con él giraba también mi rutina, hasta que una noche, todo cambió. Era viernes. Lo sé porque el bar de al lado, El Paraíso, tenía su noche de chicas, y se llenaba de gringos buscando más carne que tacos. Eran las 2:43 de la mañana. Lo recuerdo perfecto. Estaba cerrando, limpiando los cuchillos, cuando vi a un hombre parado frente al puesto. No lo había escuchado llegar. ¿Todavía hay tacos?, me preguntó con una voz áspera, como si tuviera tierra en la garganta. Tenía sombrero negro, camisa blanca impecable, y botas brillantes como si las hubiera lustrado con sangre. Sus ojos eran tan oscuros que reflejaban la luz de la lámpara del puesto, pero no había nada en ellos. Nada. Ni emoción, ni hambre, ni vida. Uno de pastor, si todavía tienes, y ponle piña. Yo ya tenía el trompo apagado, pero por alguna razón, no pude decirle que no. Fue como si su voz me obligara. Encendí de nuevo el fuego. Corté la carne y preparé el taco como si estuviera en cámara lenta. Me sudaban las manos. Cuando se lo di, él lo tomó sin agradecer. Dio una mordida, cerró los ojos y sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Era una mueca torcida, como si le costara trabajo mover la cara. Muy bueno, dijo, con una lentitud casi antinatural. ¿Sabes qué le falta a tus tacos? Me quedé callado. No sabía si era una crítica o una amenaza. Sangre. Pero no de res, sangre viva. Yo solté una risa incómoda. Pensé que era un loco, un borracho con ideas raras. Pero entonces sacó del bolsillo un pequeño frasco de vidrio. Lo agitó. Un líquido espeso y oscuro se movió dentro. ¿Quieres que tus tacos sean los mejores de Tijuana? No supe qué decir. Me quedé mudo. El tipo dejó el frasco sobre la vara de acero inoxidable. Luego, simplemente se fue. Desapareció en la bruma que empezaba a salir del callejón. Ni vi hacia dónde caminó. Solo supe que ya no estaba. Me quedé mirando el frasco durante varios minutos. No tenía etiqueta. Solo ese líquido oscuro que parecía moverse por sí solo, como si estuviera vivo. Pensé en tirarlo a la basura, pero algo en mí no me dejaba hacerlo. Lo metí en la hielera, entre la carne, como si así pudiera olvidarlo. Esa noche no dormí bien. Soñé con cuchillos, con cuerpos sin rostro y con una voz que me susurraba al oído en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Al despertar, tenía el sabor a metal en la boca, como si hubiera estado masticando clavos. Volví al puesto al día siguiente como si nada. Tijuana no se detiene por pesadillas. Desde temprano llegaron los taxistas de la base, los traileros de la garita, los borrachines que ya pedían su birria para curarse. Todo parecía normal, pero yo me sentía observado, como si alguien me vigilara desde las sombras del callejón. A eso de las 8, cuando ya comenzaba el bullicio nocturno, se acercó un cliente nuevo. Traía un hoodie gris, barba descuidada, y un hambre en los ojos que daba miedo. Le preparé su taco de asada, y cuando le di el plato, su mano temblaba. «Tú eres Don Memo, ¿verdad?», asentí. No era raro que los clientes me reconocieran, pero lo siguiente que dijo me heló la sangre. «Dicen que anoche te visitó el del sombrero». Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía eso? «¿Quién eres?», le pregunté. «Solo alguien que tuvo ese frasco antes que tú». Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué, casi sin aire. «¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiere?». El hombre suspiró, con una tristeza que no parecía de este mundo. «No quiere nada. Solo ofrece. Y tú decides».
Pero todo tiene un precio. Tus tacos se harán famosos. Harás filas de aquí a la revolución. Vas a salir en redes, en televisión, tal vez hasta en Netflix. Pero cuando uses lo que hay en ese frasco, ya no hay vuelta atrás. Lo agarré del brazo. ¿Y tú? ¿Lo usaste? Sí, respondió bajando la mirada. Y ahora no puedo dejar de verlos. Los veo en cada sombra. En cada cliente. Ya no sé quién está vivo y quién está muerto. Dejó el taco sobre la barra sin morderlo. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, cerré temprano. Y me llevé el frasco a casa. Tuve el frasco sobre la mesa del comedor toda la noche. Lo observé como si fuera una criatura encerrada. A ratos parecía moverse, como si vibrara. Escuché un zumbido apenas perceptible, algo como susurros o lamentos. No dormí. A las 5 de la mañana me rendí, me vestí, y me fui directo al puesto. Tenía la sensación de que algo iba a pasar, que el día no sería normal. Y así fue. Apenas encendí el fuego del trompo. El primer cliente llegó sin que siquiera abriera cortina. Una mujer con los ojos rojos e hinchados, que no hablaba. Solo señaló el menú con una mano temblorosa. Le preparé el taco. Cuando me volteé, ya no estaba. Pero sobre la barra había quedado un billete doblado. Y una uña. Humana. Me eché para atrás del susto. Pero el billete estaba intacto. Limpio. Guardé la uña en una servilleta y la tiré. Aunque sentí que me estaba deshaciendo de una prueba. El día siguió con una serie de situaciones raras. Todos me decían que los tacos sabían distintos, mejores. Que se sentían más despiertos, más vivos después de comer. Pero yo no había hecho nada distinto. Nada, todavía. Fue al atardecer que decidí probar. Abrí el frasco. Un hedor dulce y metálico me golpeó. Con un palillo de madera. Apenas toqué una gota y la mezclé con el adobo. Preparé un solo taco. Lo comí yo. El sabor era indescriptible. Era como comer fuego, miel y carne cruda al mismo tiempo. Sentí un calor en el pecho. Y luego, vinieron las visiones. Vi mi puesto con fila hasta la calle. Vi cámaras de televisión. Vi billetes contándose solos en una caja registradora. Vi mi cara en una revista. Vi todo lo que siempre había querido. Y vi otra cosa. Vi a todos mis clientes, cada uno con los ojos completamente negros, devorando los tacos como si fueran carne humana. Desperté en el suelo, con sangre seca en la comisura de los labios. Mi reloj marcaba las 11:13 de la noche. Alguien había apagado el trompo. Estaba solo. Solo, excepto por el frasco, que ahora estaba vacío. Y entonces, una voz detrás de mí. ¿Ves? Ahora ya sabes cómo sabe el éxito. Me di vuelta. Pero no había nadie. A la mañana siguiente, mi puesto amaneció con una fila que daba vuelta a la esquina. La gente hablaba de los tacos como si fueran milagrosos. Alguien había subido un video a TikTok, y se había vuelto viral. Me etiquetaron como el taquero del sabor endemoniado. Al principio me reí. Pensé que era una exageración. Hasta que noté los ojos. Clientes con pupilas más oscuras de lo normal. Algunos lloraban mientras comían. Otros reían como poseídos. Una mujer se desmayó después del primer bocado, pero cuando despertó, pidió 3 más. Me dejaban propinas enormes. Uno me dio las llaves de un BMW y dijo, «Tú lo necesitas más que yo». Pero cada noche, al cerrar, encontraba algo nuevo. Dientes en el bote de basura, sangre en las servilletas, fotos antiguas mías clavadas con alfileres en la base del trompo. Como si alguien, o algo, me estuviera reclamando cada éxito. Y yo seguía cocinando, porque ya no podía parar, porque el sabor ya era parte de mí. La noche del 7º día, al cerrar, encontré una caja negra sobre la barra. No decía nada. Adentro, había otro frasco, más grande, más oscuro. Junto a él, una nota escrita con tinta roja. El primer paso fue tuyo. El siguiente es nuestro. Lo dejé sobre el fregadero. No lo toqué, pero empecé a ver cosas en los reflejos, ojos donde no había nadie, sombras que se deslizaban por los cuchillos, carne que palpitaba como si aún tuviera vida. Mis empleados comenzaron a renunciar sin explicaciones. Una clienta gritó al ver su propio reflejo en la plancha. Dijo que no era ella, que algo la había poseído. Y el frasco comenzó a llenarse solo.
Nadie lo abrió. Nadie lo tocó. Pero cada noche tenía más líquido. Y cada vez que servía un taco, el sabor era más intenso, más adictivo, más humano. Empecé a sospechar, a contar los clientes, a revisar la basura. Una noche, encontré una identificación entre los restos, un carnet de estudiante de alguien que me pidió el especial. Pero yo no recordaba haberlo atendido, ni siquiera haberlo visto. Ahora ya no sé qué carne uso. Solo sé que, cuando no abro, el frasco tiembla. Se queja, gime, y sé que si dejo de cocinar, algo vendrá por mí. No sé cómo explicarlo sin que pienses que estoy loco, pero hay noches en las que el fuego del trompo se enciende solo. En serio, he llegado a las 2, 3 de la mañana al puesto, solo para encontrar la carne girando, caliente, como si alguien estuviera cocinando en mi lugar. Pero no hay nadie. Solo ese olor, dulce, metálico. Ese olor que ya no necesito oler para saber que está ahí. Una vez intenté apagar todo y cerrar el puesto por completo. Pensé en huir, en cambiar de ciudad. Pero cuando llegué a casa, mi refri estaba lleno de carne. No mía. No de res. Carne que no recuerdo haber comprado. Bolsas y bolsas, envueltas como en la morgue. Quise tirarlas, quemarlas, pero las manos me temblaban tanto que no pude siquiera abrir la puerta del congelador. Desde que probé ese taco, tengo sueños que no parecen sueños. Son como visitas. Estoy en el puesto, pero todo está cubierto de humo. No hay clientes, pero sí sus voces, sus risas, sus gritos. Y al fondo, siempre está él, el del sombrero, sonriendo con esa boca torcida, con los ojos vacíos. El sabor tiene su precio, me dice cada vez. ¿Estás dispuesto a seguir pagándolo? Y lo peor es que, cuando despierto, hay más billetes en la caja, más likes, más seguidores. Un reportero vino desde la Ciudad de México a entrevistarme. Me ofrecieron un segmento en un programa de Netflix. Me llaman el taquero del infierno, como si fuera un apodo divertido. Pero cada vez que alguien me reconoce, siento que me arrancan un pedazo del alma, como si el éxito se estuviera alimentando de mí. El otro día un niño se acercó al puesto. Tendría unos 7 años. Me miró fijo, con ojos completamente negros. Sin decir una palabra, levantó la mano y señaló el trompo. Le preparé un taco por inercia, como si no pudiera resistirme. Cuando lo terminó, me sonrió y dijo algo que no entendí. No por el idioma, sino porque su voz no era la de un niño. Era profunda, vieja, como una piedra hablándome desde el fondo de una cueva. Ya casi estás listo. No pregunté qué significaba. Solo asentí, como un condenado que ya ni siquiera intenta escapar. Fue el jueves pasado cuando todo llegó al límite. La noche estaba extrañamente callada. Sin gritos, sin música del bar, sin los rugidos de los taxis. Solo el crepitar del fuego en el trompo y el sonido metálico de mis cuchillos. Entonces lo vi. A lo lejos, caminando desde la niebla del callejón, venía él. No era el del sombrero. Era yo. Una copia exacta. Mismo mandil manchado. Misma cicatriz en la ceja. Se acercó al puesto y sonrió con esa mueca torcida que ya conocía demasiado bien. Uno de pastor, con piña, dijo mi doble. Sentí que me desmoronaba por dentro. Mis manos temblaban. El cuchillo cayó al suelo. Pero el trompo seguía girando. El fuego rugía. Y mis piernas, como si tuvieran voluntad propia, comenzaron a moverse. Preparé el taco. Cuando se lo entregué, me miró directo a los ojos y dijo: todo buen trato se paga con uno mismo. Dio una mordida y entonces lo supe. Ya no era yo quien servía los tacos. Era él. O yo, en él. No sé cómo explicarlo. Pero desde entonces, me veo desde afuera. Estoy atrapado en el humo, en el trompo, en cada taco que sale. Grito cada noche, pero nadie me escucha. Porque mi cuerpo sigue ahí, sonriendo, cocinando, creciendo en fama. Pero mi alma ya no es mía. Y si algún día vas a Tijuana y ves un puesto que huele demasiado bien para ser verdad, corre, porque tal vez, solo tal vez, ese taco que te estás comiendo, soy yo. Desde que vi a mi doble, ya no tengo control. Es como si cada día estuviera más ausente, como si cocinara en automático.
El cuerpo se mueve, los tacos se preparan, la clientela crece. Pero yo no estoy ahí. Estoy en otro lugar, suspendido, como una sombra colgada entre el olor a carne y el humo del carbón. A veces escucho sus pensamientos, los de los clientes. Sé quién engañó a su esposa, quién robó un carro, quién vino a esconderse a Tijuana porque en su país lo busca la policía. Y lo sé porque el frasco, o lo que sea que contiene, se alimenta de ellos, de su oscuridad. Una noche, vi como una mujer comenzó a convulsionarse tras comer un taco. Pensé que era una reacción alérgica. La ambulancia nunca llegó. Sus amigos se la llevaron arrastrando, gritando. Pero lo extraño fue que al siguiente día, uno de ellos volvió. No para reclamar, no para buscarme, sino para pedir otro taco. El mejor que he probado. Compa, lo que le pongas, síguele echando. Mi amiga, se siente rara, pero dice que quiere más. Me reí por compromiso, pero por dentro, temblaba. La gente ya no venía por hambre, venía por dependencia. Y yo, ya no vendía tacos, vendía otra cosa. Y aún sigo aquí, esperando la próxima mordida. Lo noté por primera vez una madrugada, mientras cortaba la carne para el día siguiente. Me había quedado solo en casa, en la mesa de la cocina, con el radio encendido en volumen bajo. El cuchillo iba y venía sobre el bistec crudo, hasta que escuché un suspiro. Pensé que era el radio. Cambié de estación. Silencio. Volví a cortar. Y otra vez, ese gemido bajo, ahogado, como si la carne misma se quejara. Apagué todo. Me quedé inmóvil, cuchillo en mano, mirando la pieza de carne como si fuera un animal vivo. Y entonces lo vi. Una gota. No de sangre, de lágrima. Era espesa, transparente, y resbalaba por el borde de la tabla. La toqué. No era sudor. No era agua. Era dolor. Esa noche no dormí. El frasco, que ahora guardaba en una pequeña caja de metal dentro de mi ropero, parecía más pesado. Soñé que lo abría, que lo vertía sobre un corazón humano aún palpitante, que lo cocinaba, que la grasa crepitaba cantando un nombre que no era el mío. Me desperté con el cuerpo empapado y los pies sucios, como si hubiera caminado descalzo por la calle. Lo noté por primera vez una madrugada, mientras cortaba la carne para el día siguiente. Me había quedado solo en casa, en la mesa de la cocina, con el radio encendido en volumen bajo. El cuchillo iba y venía sobre el bistec crudo, hasta que escuché un suspiro. Pensé que era el radio. Cambié de estación. Silencio. Volví a cortar. Y otra vez, ese gemido bajo, ahogado, como si la carne misma se quejara. Apagué todo. Me quedé inmóvil, cuchillo en mano, mirando la pieza de carne como si fuera un animal vivo. Y entonces lo vi. Una gota. No de sangre, de lágrima. Era espesa, transparente, y resbalaba por el borde de la tabla. La toqué. No era sudor. No era agua. Era dolor. Esa noche no dormí. El frasco, que ahora guardaba en una pequeña caja de metal dentro de mi ropero, parecía más pesado. Soñé que lo abría, que lo vertía sobre un corazón humano aún palpitante, que lo cocinaba, que la grasa crepitaba cantando un nombre que no era el mío. Me desperté con el cuerpo empapado y los pies sucios, como si hubiera caminado descalzo por la calle. Los ingresos crecieron. Un día desperté con mensajes en mi celular de influencers que querían colaborar. Una televisora de Estados Unidos me buscó para hacer un reportaje. Dicen que vino un chef famoso desde Nueva York, solo a probar mis tacos, que lloró al comerlos, que dijo que nunca había probado algo tan profundo. Pero yo ya no era yo. Mi reflejo en los espejos se desfasaba por segundos. A veces tardaba en copiar mis movimientos. En una ocasión, mi sombra no me seguía. Se quedó estática, mirando hacia donde estaba el frasco. Cuando volteé, el frasco estaba abierto. Lo sellé con cinta, cadenas, lo envolví en bolsas de sal. Pero se abría solo, como si el pacto no dependiera de mí, sino de él. No sé cuántos días han pasado desde que dejé de ser yo. Ya no distingo entre el sueño y la vigilia. A veces despierto en el puesto, con el cuchillo en la mano, y la plancha encendida, aunque juro que recuerdo haber cerrado. Otras veces, me encuentro tacos ya preparados, humeantes, como si alguien más, algo más,
hubiera tomado mi lugar. Una madrugada, mientras limpiaba el acero manchado, vi una figura parada frente al puesto. No era cliente. No pidió nada. Solo me miraba. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó. Era el hombre del sombrero. Su ropa seguía impecable. Sus botas brillaban como nuevas. Pero había algo distinto. En su mano, llevaba otro frasco. Este era más grande. Y adentro, había algo que se movía. No líquido. Algo con forma. Como un corazón latiendo. Pero negro. Ya cumpliste tu parte, dijo. Ahora es tiempo de lo siguiente. ¿Qué sigue?, le pregunté, con la voz hecha cenizas. Expandirte, respondió sonriendo. La ciudad tiene hambre. Pero el mundo está muriendo de antojo. Me entregó el frasco como si fuera un trofeo. Y por primera vez, me atreví a mirar dentro. No era sangre. No era carne. Era algo que no debería existir. Algo que me miró desde dentro del vidrio. Esa noche, abrí otro puesto. En otra esquina. Sin nombre. Solo una lona roja y una luz temblorosa. Y llegaron. Docenas. Cientos. A veces sin saber cómo habían llegado. Solo sabían que tenían hambre. Una mordida. Solo una. Y ya no eran los mismos. Tijuana ya no es la misma. Y yo, tampoco. Ahora entiendo lo que vendía. Lo que siempre vendí. Y tú, que estás leyendo esto, tal vez ya probaste uno. Tal vez ya es tarde. Desperté en un lugar que parecía mi casa, pero no lo era. Todo era idéntico, pero sin color, como una copia mal hecha de mi vida. Caminé hasta el puesto. Estaba ahí, pero no era mi puesto. Había alguien más cocinando. Un joven con el mismo delantal que yo usaba. Intenté hablarle. No me escuchó. Intenté tocarlo. Mi mano pasó a través de su hombro. Y entonces lo entendí. Yo ya no estaba. Yo era solo un recuerdo atrapado en una esquina de Tijuana. Una voz que a veces se escucha entre el humo del trompo. Una sombra que mira desde el callejón. Un eco que susurra en los oídos de los que, por codicia o desesperación, aceptan el frasco. Si lo ves, no aceptes. Quizá no me creas. Quizá pienses que todo esto es una historia para espantar turistas. Pero si un día, caminando por Tijuana, ves una taquería donde los tacos te hacen llorar sin razón. Si el taquero no tiene sombra. Si alguien te ofrece un frasco con líquido oscuro. No aceptes. No importa cuánta hambre tengas. No importa cuánto quieras triunfar. Porque algunos sabores no vienen del sazón. Vienen del infierno. Si alguna vez sientes que algo te observa desde el callejón. Si pruebas un taco que sabe demasiado bien. Y ves que el taquero no parpadea. Corre. Porque hay puestos en Tijuana que ya no alimentan el cuerpo. Alimentan algo más. Y si después de esto aún tienes hambre, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Historias reales. O casi. Y si alguna vez te ha pasado algo que no puedes explicar, deja tu experiencia en los comentarios. Tal vez no estás tan solo como crees. Apaga la luz. Cierra bien la puerta. Y prepárate. Porque lo peor aún no ha llegado.